Cuando uno baja a las entrañas de la tierra, no solo va en busca de oro, va despertando cosas que nunca debieron ser molestadas. El primer susurro lo escuché yo solo, pero no fue el último. Hay quienes dicen que la mina habla. Yo digo que la mina elige a quién se traga y a quién deja escapar, solo para que cuente lo que vio. Y yo vi algo que aún me persigue. Cada vez que cierro los ojos, cada vez que escucho el eco del silencio bajo tierra. Esto no es una historia de codicia, es una advertencia. Porque si tú crees que podrías resistirte a la voz del oro, la mina te invita a escuchar lo que viví. Permíteme empezar con algo claro. Yo nunca fui un hombre supersticioso. Nunca creí en cuentos de aparecidos, ni en maldiciones, ni en esas historias que los viejos cuentan entre susurros cuando cae la noche. Pero lo que viví allá abajo, en esa maldita mina, cambió todo. Nací y crecí en una aldea olvidada por Dios, San José del Nus, en plena serranía de San Lucas, Colombia. Un lugar donde el oro no es solo un metal precioso. Es una obsesión, una tradición, una condena. Mi padre fue minero. Mi abuelo también. Y yo seguí sus pasos, como si el destino ya estuviera escrito en piedra. Sin hacer preguntas, sin imaginar lo que vendría después. Tenía apenas 19 años cuando empecé a trabajar en la mina El Dorado. Una operación subterránea, oculta entre la selva densa, a unos 40 kilómetros al sur de Remedios, Antioquia. Era vieja como los huesos de un anciano olvidado. Sus túneles, húmedos y oscuros, databan de principios del siglo XX, cuando hordas de aventureros llegaron a estas montañas, sedientos de riquezas y con los ojos brillando como el oro que buscaban. Recuerdo cada segundo de mi primer día. Llegué antes del amanecer. El aire era denso, frío. Llevaba mi casco amarillo recién comprado y las botas cubiertas de barro, tras caminar 2 horas desde el caserío más cercano. Y entonces la vi. La entrada a la mina. Una boca oscura que parecía tragarse la luz del sol naciente. Un cartel oxidado, colgando a punto de caer, decía: Mina La Serranía, propiedad de Mineros Unidos S.A. Pero todos sabíamos que esa empresa había muerto hacía años. Ahora, lo único que quedaba eran hombres como yo, trabajando por su cuenta, jugándose la vida cada día por unos cuantos gramos de polvo dorado, sin saber que, tal vez, estaban excavando algo más profundo que oro, algo que nunca debió ser despertado. Me recibió don Ramón, el capataz, un tipo curtido por los años y la tierra. Tendría unos 60, manos grandes, duras como piedra, y unos ojos grises, tan cansados como la mina misma. Bienvenido, muchacho, me dijo con una voz áspera, como si hubiese inhalado polvo toda su vida. Aquí abajo no hay relojes, ni días. Solo tú y la tierra. Y si escuchas algo raro, sigue cavando. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pero pronto, lo haría. El interior de la mina me envolvió como una tumba. El aire, denso, cargado de humedad y polvo. Cada respiración era una pelea. Y el eco de las picas resonaba como si alguien golpeara un ataúd desde dentro. Los pasillos eran angostos, sofocantes. Apenas cabían 2 hombres lado a lado. Las paredes brillaban de vez en cuando, vetas de cuarzo blanco cruzadas por diminutas líneas doradas. Era hermoso y aterrador, como si la mina nos sedujera, para después devorarnos. Me asignaron una galería secundaria, la llamaban la veta de los muertos. Los viejos decían que ese túnel había sido sellado por años, que apenas daba oro, pero últimamente habían encontrado señales de vetas más profundas. Y donde hay oro, siempre hay alguien dispuesto a arriesgar la vida. Yo no sabía nada de minería, pero aprendí rápido. 12 horas por turno, 6 días a la semana, sin pausas, sin tregua. Solo el ritmo constante del martillo neumático y el silencio de los que ya no regresaron. Fue mi tercer día, cuando todo cambió. Estaba solo, trabajando en la veta de los muertos, golpeando una roca dura, testaruda, cuando lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero allí no había corrientes de aire.
El sonido era suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablándome al oído, en un idioma que no era de este mundo. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz quebrada. Grité hacia la oscuridad, pero mi lámpara solo iluminó rocas y sombras que se movían como si respirara. Nadie respondió. Volví a mi trabajo, convenciéndome de que era mi mente, jugándome una mala pasada. Pero entonces, volvió. Esta vez, el susurro venía de arriba, del techo del túnel. Levanté la vista y lo vi. Una figura, borrosa por el humo, negra, translúcida, suspendida entre las vigas de madera como si flotara o se arrastrara por el aire. No era humana, pero tenía forma de hombre, distorsionada como una sombra que no encaja en este mundo. Solté la pica y corrí. Tropecé, me raspé las manos, las rodillas, pero no me detuve hasta sentir el sol en la cara. En la entrada de la mina, los otros mineros fumaban, tranquilos, como si nada existiera más allá del polvo y la fatiga. ¿Qué pasa, muchacho?, se burló uno, soltando una carcajada. ¿Viste a tu primer alma? No entendí lo que quiso decir. Al menos, no en ese momento. Esa noche, después del turno, me armé de valor. Busqué a don Ramón y le conté lo que había visto. Él no se sorprendió. Solo me miró con esos ojos tristes. Y sin decir nada, me llevó a un rincón apartado del campamento. Ahí fue cuando empezó a revelarse la verdad. Una verdad que aún hoy desearía no haber escuchado jamás. La Veta de los Muertos tiene ese nombre por una razón. Susurró con una voz tan baja que apenas la escuché. Muchos hombres han muerto allí. Algunos dicen que fue por accidentes, pero otros aseguran que fueron sacrificios. Ofrendas para calmar a los espíritus del subsuelo. Según don Ramón, los antiguos habitantes de estas montañas creían que la tierra estaba viva, que las montañas respiraban y que en sus entrañas habitaban entidades, guardianes del oro. Decían que cada gramo arrancado de la roca era un robo, un ultraje de esos seres, y que los codiciosos, los que tomaban más de lo debido, pagaban un precio terrible. ¿Y qué pasa con esas voces?, le pregunté, con el corazón en un puño, temiendo la respuesta. Don Ramón bajó la mirada y dijo: algunos creen que son advertencias. Otros dicen que son los muertos, llamándonos, invitándonos a unirnos a ellos. Pero lo único que te puedo asegurar es esto: nadie sale ileso de esa mina. O te vuelves loco o encuentras tu tumba allá abajo. Una semana después, lo viví en carne propia. Aquel día estábamos trabajando juntos, yo, Carlos, un veterano curtido de 45 años, y Andrés, un joven recién llegado, apenas tenía 22. Avanzábamos bien por la Veta de los Muertos. Ese día, encontramos una veta rica, muy rica. El oro brillaba como nunca. Todos nos ilusionamos. Soñábamos ya con lo que haríamos con el dinero. Pero justo antes del cambio de turno, algo ocurrió. Un estruendo ensordecedor sacudió la mina. El techo comenzó a ceder. Gritos de pánico. Polvo, oscuridad, desesperación. Me arrastré como pude, jadeando, ciego, herido, hasta encontrar un hueco por donde salir. Cuando finalmente logré llegar a la superficie, me di cuenta de que Carlos y Andrés no venían detrás. Organizamos un equipo de rescate. Bajamos una y otra vez, pero lo que encontramos fue peor que cualquier pesadilla. El túnel había colapsado por completo. No quedaba ni rastro de ellos. Solo silencio. Seguimos buscando durante días. Nada. Ni una bota, ni una lámpara, como si la tierra misma los hubiera tragado. No podía dormir. La culpa me carcomía, así que una noche, decidí volver solo. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez la necesidad de entender, o la locura misma. Entré a la Veta de los Muertos con una linterna y una pala. El aire estaba helado. El silencio era total, como si la mina contuviera el aliento. Llegué al sitio del derrumbe y empecé a excavar. Fue entonces cuando los escuché. Susurros. Esta vez más fuertes, más claros. Me congelé. Sentí una presencia detrás de mí, gélida,
inmensa. Me giré, pero no había nadie. Y entonces, al volver la mirada hacia adelante, lo vi. La misma figura que ya había visto una vez, pero ahora estaba mucho más cerca. Su forma era nítida. Sus ojos, vacíos. Su boca, se movía. Pero no salía ningún sonido. Caí de rodillas. El miedo me dejó sin fuerzas. Y en ese momento, lo entendí todo. El oro no nos pertenecía. No era un tesoro. Era una trampa. Una ofrenda envenenada de los espíritus del subsuelo. Y quienes lo tomaban sin respeto, tarde o temprano, pagaban el precio. Cuando abrí los ojos, ya estaba fuera de la mina. Cubierto de polvo, sudor y un miedo que no sabía cómo explicar. No recordaba cómo había salido de allí, pero sí tenía algo muy claro. Nunca, jamás, volvería a entrar. Hoy vivo lejos, muy lejos de la serranía de San Lucas. Una ciudad donde nadie conoce mi historia. Donde el pasado parece un mal sueño que se disuelve con el ruido del tráfico. Pero las noches siguen siendo de ellos. A veces, en medio de la oscuridad más densa, los escucho. Susurros. Como un eco que se arrastra por los muros de mi mente. Y en ese instante, sé que no estoy solo. Sé que los espíritus aún me buscan. Si alguna vez decides bajar a una mina de oro, recuerda esto. El oro no es solo un metal brillante. Es un pacto. Un intercambio. Y hay acuerdos que no se pueden romper sin un precio. Un precio que no siempre se paga con dinero. Aquí estoy hoy, lejos de esas montañas malditas. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador de todo? Que no estoy solo. Cientos, tal vez miles de mineros han escuchado lo mismo. Susurros en la oscuridad. Sombras sin rostro. Gritos que se apagan sin dejar rastro. Algunos desaparecieron en derrumbes imposibles. Otros simplemente enloquecieron. La tierra no perdona. Pero dime algo. ¿Qué pasa cuando tú decides cruzar la línea? ¿Crees que podrías resistir la tentación del oro? ¿O terminarías como Carlos, como Andrés, tragado por el silencio eterno de la mina? Porque a veces, el oro no es lo que brilla, es lo que corrompe. Si este relato te erizó la piel, no te quedes callado. Déjame en los comentarios. ¿Qué harías tú si escucharas esos susurros en la oscuridad? ¿Seguirías cavando o correrías? Y si quieres más relatos que te dejen con el corazón en la garganta, suscríbete ahora. Activa la campanita. Y prepárate para descender a lo más profundo del miedo.